las instalaciones clandestinas, se podría decir, de la televisión por cable, el cual esto genera problemas en la calidad del servicio, de la imagen que uno requiere, ¿no? Lo cual en términos del área de ingeniería se les llama ruido, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Genera o hace que la transmisión de video tenga una degradación en el servicio y por consecuencia afecta y nos da una calidad de TV cable, podríamos decirlo, muy mala, ¿no? En el planteamiento del problema, lo que se requiere o sugiere es la migración de esa tecnología analógica que actualmente tiene COTES a una red actualizada o una red mejorada, que sería una red FTTH, GPON, ¿ya? Con el cual estos problemas que tiene COTES de la televisión por cable, que se degrada el servicio, ya no habrá con esta nueva tecnología. Habrá mejor calidad de señal de televisión por cable, transmisión de datos de ancho de banda mucho mejor o mayor. El objetivo general es diseñar una red GPON en la zona de Garcilaso para la cooperativa Cotes Limitada, para la implementación de los servicios Triple Play, que son telefonía, televisión por cable, transmisión de datos. Para poder realizar ese objetivo general, necesitamos realizar ciertos objetivos específicos, ¿no? Uno es realizar el análisis de la red propuesta para poder determinar la cantidad de usuarios que tiene esa zona, esa red seleccionada, ¿ya? El cual se le llama en el área podríamos decir, en el área de ingeniería, porque es parte de esto, hacer un relevamiento a la zona en el cual se va a ver y analizar la ruta donde va a ir la red, el cable de fibra óptica, revisar cantidad de postes, dónde tienen los postes, para cuántos usuarios va a ser, todo ese sector, ¿no? También, seguido de eso, lo que se va a hacer una vez teniendo el análisis de la red propuesta y la cantidad de usuarios, lo que se va a hacer es dimensionar el tamaño de la ODN, ¿ya? Que es la red de distribución óptica de COTES. Ahí vamos a decir, esta red va a ser de este tamaño, va a ser para esta cantidad de usuarios, ¿ya? Seguido, se realizará el cálculo óptico del diseño de la red propuesta, ¿no? Que son los cálculos de las medidas de potencia que llegará hasta el usuario final, hasta el usuario más lejano, en el cual tiene que estar dentro de los parámetros que se va a indicar seguidamente, ¿ya? Luego haremos el análisis del coste de los materiales requeridos para la red. ¿Cuánto le va a costar a COTES la mano de obra, los materiales, la instalación? También lo que le va a costar hacer el relevamiento, el primer objetivo específico, realizar el análisis, el diseño, toda la parte de la ingeniería. Como objeto de estudio tenemos el diseño de una red GPON para mejorar la calidad de servicios de televisión por cable y transmisión de datos mediante fibra óptica hasta el hogar. Tenemos las delimitaciones espacial, temática, temporal. En la espacial, el proyecto se realizará de manera local, será en la ciudad de Sucre, y en especial será en el lugar de mayor demanda de la zona Garcilaso. Es
para poder hacer el proyecto, ¿no? En la delimitación temática analizará, se realizará el análisis, perdón, del diseño de la red, qué tecnologías de bandas anchas hay en la topología FTTH. También se harán referencia a los fundamentos y estructuras de una red para poder ofrecer servicios de video que son en IPTV, que son televisión mediante protocolos de Internet, también HDTV, que son televisión en alta calidad o alta definición, datos de ancho de banda mayor a la que tiene, y telefonía, ¿no? La justificación, tengo la justificación científica, económica, social y desde el punto de vista metodológico. En la científica, sabemos que este campo de la tecnología es un campo que día a día va creciendo, va actualizándose, no solo acá en Sucre, en Bolivia, sino a nivel mundial. Es algo que a nivel mundial día a día va avanzando la tecnología, mejorando lo- los temas tecnológicos, ¿ya? Eh, es por eso que Cotes eh, quiere ser una de las primeras empresas o cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia en poder migrar su tecnología analógica a una digital, que sería una red GPON, ¿ya? Cosa que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones o cooperativas de telecomunicaciones de Bolivia, las que son locales de la ciudad, no se animan a dar ese paso de innovar, no tienen el miedo, ¿no? Pero es necesario para para poder hacerles frente a la competencia. Tenemos Cotes acá en Sucre, tiene dos competencias muy grandes, que es Tigo y Entel. Las dos empresas de telecomunicaciones ofrecen servicios triple play, ¿no? Y Cotes por eso es que quiere migrar esa tecnología y hacerle frente, poderles dar la pelea. En la justificación económica, en esta red GPON, al no utilizar eh, elementos activos que necesitan energía eléctrica en cada punto, abarata bastante los costos de la red, ya que como es una red pasiva, no necesita energía eléctrica, va directo desde la OLT hasta la ONT, ¿ya? La justificación social, sabemos que actualmente en nuestro país las telecomunicaciones no están muy avanzadas como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en Chile, que son vecinos de acá, su tarifa o su velocidad mínima de ancho de banda son 50 megas. Uno acá, 50 megas adquirir aquí en Bolivia nos sale muy caro, ¿no? Ya, y es por eso que Cotes necesita, o Bolivia, todas las empresas de telecomunicaciones acá en Bolivia necesitamos ir creciendo en lo que es las telecomunicaciones para poder ofrecer a nuestros clientes o a los clientes servicios de televisión por cable, transmisión de datos, telefonía con muy buena calidad y a un costo considerable. La justificación desde el punto de vista metodológico, eh,
En este proyecto se utiliza la metodología top-down, que esta metodología ha demostrado o demuestra que es muy eficiente y tiene una gran aceptación por las empresas de ISP, que son los proveedores de servicios de Internet. ¿Ya? Para poder realizar esta metodología, tenemos 4 pasos que realizar. El primero es analizar los requerimientos que tiene la empresa, en este caso Cotes, qué es lo que quiere hacer, con qué características, seguido del desarrollo lógico, del diseño lógico, hacer el diseño. Esto entra ya en la parte de ingeniería, que es realizar el diseño de la red. Luego, una vez implementado ese diseño, plasmarlo físicamente, que sería la fase 3, desarrollar el diseño físico. Y por último, una fase 4, que sería documentar el diseño de la red. ¿Ya? Ahí se tiene que documentar e imprimir, entregar en digital lo que son los planos ASBIL, esquema de fusión, esquema de longitudes ópticas, planillas de herrajería, planillas de medidas de potencia óptica, un registro fotográfico de todo el proceso de la instalación de la red o de la implementación. ¿Ya? Eso sería en lo que va dentro del punto metodológico top-down. En la tipología del proyecto, será un proyecto de desarrollo tecnológico en el cual se implementará nuevas tecnologías, como en este caso GPON. En el tipo de estudio tenemos la exploratoria y la descriptiva. En la exploratoria se examinarán todas las redes de fibra óptica, y así poder realizar un diseño de la red que necesitamos para este proyecto. En la descriptiva se verán todas las características características y especificaciones que tienen los elementos que conforman la red, la OLT, la ODF, las muflas, los splitters, las cajas NAP, la ONT, qué tipo de patchcore vamos a usar, qué tipo de fibra óptica vamos a usar, los cables drop de última milla que llegan hasta el usuario. Todo eso veremos las características y especificaciones, ¿no? En las técnicas e instrumentos de investigación será la revisión documental, en el cual Cotes nos dice: quiero que la red tenga esta cantidad de NAP para esta cantidad, para este sector, con estas características. Quiero que la fibra sea de esta característica, con estas normas. Todo eso nos indica en la revisión documental que nos entrega el cliente, bueno, Cotes en este caso. También se realizará un análisis FODA, ¿no? En el cual se verán las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de esta red. En las debilidades tenemos un costo elevado en los equipos activos, por ejemplo, ¿no? Una OLT es un equipo que cuesta bastante. Y en la fortaleza, que es un proyecto innovador, un proyecto tecnológico. En las amenazas tenemos lo que es la crisis económica que actualmente está pasando a nivel mundial, no solo acá en Sucre, en Bolivia, que es por lo de este virus.
y ha afectado económicamente a todas las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que tenían previstos hacer proyectos, pero los han paralizado por la pandemia. En las oportunidades, eh, la empresa no tiene una red de fibra óptica GPON, ¿no? Y la cual esa va a ser una de las oportunidades para poder crecer al implementar esta red. ¿Qué son las redes PON? ¿Qué es una red PON? Una red PON es una red óptica pasiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita elementos que utilicen o necesiten energía eléctrica para poder funcionar. Los únicos que necesitan energía eléctrica para poder funcionar en toda la red es la OLT y la ONT. El inicio de la red y el punto final de la red. ¿Ya? GPON es una red óptica pasiva con capacidad de gigabit. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos descargar archivos, documentos con una velocidad de 2.4 gigabit por segundo y de transmisión o de navegación de 1 gigabit. Además, GPON es una norma que puede alcanzar velocidades superiores a los 1 gigabit, como les había comentado. Esto es una tecnología de acceso que se encuentra estandarizado en un conjunto o en unas recomendaciones que hace el sector de normalización de las comunicaciones o de las telecomunicaciones. ¿Ya? También en estas redes GPON podemos realizar enlaces o un diseño de una red de fibra óptica con un máximo de 20 kilómetros de distancia hasta el usuario más lejano. También se puede decir que en esta red GPON, en un puerto GPON, podemos tener hasta 64 usuarios por hilo de fibra y también como un máximo de 128 usuarios por hilo de fibra. ¿Ya? Lo que son la fibra óptica, la estructura y composición de la fibra. La fibra óptica es un medio de transporte de ondas de luz. Esta permite la propagación de la señal luminosa y de mayor velocidad, ¿no? Y está compuesta por un núcleo, hilos de fibra, los buffers, las capas aislantes, la armadura, el recubrimiento exterior, que esas son las que protegen a la fibra para que no sufra daños al momento de la instalación. Tenemos también lo que son las ventajas, desventajas. Una de las ventajas de la fibra óptica es que tiene una mayor velocidad de transmisión de datos, podríamos decir. Es mucho veloz que una red HFC, ¿ya? También tiene mayor capacidad de transmisión que esta red GPON o con la fibra óptica se puede transmitir en velocidades o tamaños de 2 gigabits, ¿no? También una de las ventajas que se podría eh, recalcar que con la fibra óptica no sufrimos interferencias electromagnéticas, ¿ya? También, al no ser, también otra de las ventajas es
que no necesitan un sistema de aterramiento, ya que al ser una red pasiva no necesita elementos que necesiten energía eléctrica. Es por eso que no necesitan aterramiento, que eso también abarata los costos. En las desventajas, tenemos que tener un conversor que que reciba pulsos eléctricos y los convierta en óptica, en luz. Esa es una de las desventajas que hay que adquirir ese componente. También otra de las desventajas que los caminos tienen que ser rectos, no tienen que ser a 90 grados o el tendido de la fibra, podríamos decir, no tiene que estar ni maltratada. Otra de las desventajas que sí o sí necesita personal calificado para poder manipular la fibra óptica. ¿Ya? También tenemos en la fibra óptica lo que son las topologías, estrella, anillo, árbol, bus. En nuestro caso utilizaremos la topología del árbol que va de nivel a nivel, que va desde la cabecera, que es nuestro nodo óptico, y va en splitter de primer nivel, splitter de segundo nivel, va haciendo un árbol, formándose un árbol. El anillo es muy bueno en las redes de fibra óptica, pero es muy caro, ¿ya? Eso en las topologías de anillos se utilizan para dar redundancia a la red en caso de que por un lado se corte la fibra, por el otro lado ya tenemos esa ventaja de poderlo activar en su momento. Pero es muy caro la topología de anillo, es por eso que vamos a utilizar la topología del árbol. Los SFP GPON. Tenemos los SFP GPON y los SFP bidireccional. Ya, estos SFP se usan para la transmisión con un solo hilo de fibra. Ya, se puede conectar solamente de enlaces punto a punto. Ya no sería enlaces de punto a multipunto en los SFP bidireccionales. En cambio, los SFP GPON podemos tener conexiones punto a punto y punto a multipunto, que eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra red. Los tipos de modelos de SFP que hay son de clase B, pues, B+, versus la clase C+. La diferencia entre los dos es la potencia de recepción y de transmisión y de recepción. ¿Ya? En la clase B puede adquirir una potencia de transmisión de 1.5 hasta 5 dB, ¿ya? Y la clase C desde 3 hasta 7 dB. Pero la máxima potencia de recepción en la clase B es de menos 28 dB y en la clase C es de menos 32. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase C puede tener o puede soportar mayor pérdida en la red a comparación de la clase B, ¿ya? Los beneficios de poder utilizar un SFP GPON disminuyen la cantidad de los equipos que necesitas para 5 minutos.
La descripción del proyecto. El proyecto, la red fue seleccionada una red GPON con topología FTTH. ¿Ya? Las principales ventajas de esta red son mayor ancho de banda, mayores distancias desde la central hasta el abonado, menor degradación de la señal, mayor seguridad. En esta red FTTH eh, proporciona un enlace de punto a multipunto sin necesidad de algún equipo electrónico o algo que necesite energía eléctrica para poder ser utilizado, ¿no? La cobertura de la red, como podemos ver acá, es toda la zona Garcilaso, hasta incluso hemos llegado a abarcar parte del, del barrio petrolero. ¿Por qué? Porque la demanda en ese sector también es amplia y se necesita para esto, ¿no? En los, también utilizaremos en la red un esquema de red GPON que es en árbol, como les había comentado. Splitter va desde la OLT hasta un splitter de primer nivel. De un splitter de primer nivel deriva a splitters de segundo nivel. Tendremos también una arquitectura distribuida que va desde un primer nivel hasta un segundo nivel. Los módulos que se tienen que considerar en esta red GPON son la ODF, la OLT, perdón, la ODF, la MUFLA, los splitters de primer nivel, los de segundo nivel y la OLT y la ONT. Los componentes de la red del diseño se necesitan los nodos ópticos, la OLT, diseño de la red ONT y sus elementos, la ONT. Vamos a utilizar lo que son los rack, las ODF, las OLT, los patchcore. Ya. En la OLT, fuera de la OLT, se instalará una cámara subterránea para poder distribuir toda la red desde ese punto. Luego tenemos los splitters que estarán ubicadas en las cajas NAP de primer nivel y de segundo nivel. Las atenuaciones ópticas que utilizaremos, o los splitters que utilizaremos nosotros en este caso, son los splitters de 1x4 y 1x16, los cuales tienen pérdida de 7.1, de 13.7. ¿Ya? También utilizaremos 23 splitters de 1x4, 61 splitters de 1x16 en toda la red seleccionada, ¿no? Utilizaremos fibras monomodos, los cuales, según las normas para esta red, necesitamos un alcance máximo de 20 kilómetros, ¿no? Y es por eso que utilizaremos una fibra monomodo. También utilizaremos conectores SC-APC más su acople. Los tipos de empalmes que se realizarán en el proyecto son por fusión y por empalme mecánico. Los por fusión se realizarán en los splitters, en las cajas NAP, y los empalmes mecánicos se realizarán en el abonado, en la última milla, como se llama. Este es el diseño de la red en Google Earth, donde se muestra la ubicación de las cajas NAP donde estarán y de donde se distribuirá para los usuarios finales. Para esta red utilizaremos 324 postes, NAP de primer nivel 24, NAP de segundo nivel 38, una mufla de distribución de toda la red, fibra óptica de 24 hilos, se necesitarán 13.622 metros aproximadamente de fibra de 24 hilos y 150 metros de fibra de 120 hilos que irá hasta donde la mufla de distribución. Los materiales en el tendido de aéreo que se realizará son los postes duplos, terminal, paso, cruceta, los cruces aéreos. El esquema de distribución óptica, como ya hemos... Álvaro, ha concluido el tiempo. Gracias, Lisa.
Vamos a dar a continuación, vamos a dar paso a las preguntas y al tiempo que corresponde a la exposición. La palabra al ingeniero José Ignacio Vaca y a continuación el ingeniero Francisco Cortés. Muchas gracias, Álvaro, por tu exposición. Gracias. Listen, perdón. Listen. Hola, Listen. Hola, licenciada. Se la escucha un poco entrecortado, ¿no? ¿O Sí. será que soy el único? Perdón, creo que hay un poco de interferencia. Ahora sí me puede escuchar Sí. mejor. Ahora sí, licenciada. ¿Sí? Perdón, para hacerlo un poco más complementario, obviamente ya que se le fue el tiempo a Álvaro, no sé si nos podría dar un tiempito para que vaya directamente a lo que son conclusiones y recomendaciones, por favor, para que en base a eso también el ingeniero Francisco y el ingeniero José Ignacio puedan tener un vistazo más para poder ver el tema de consultas o algún tipo de interrogante que lleguen a tener. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que estaba reglamentado y se les ha advertido que ellos deberían haber preparado una exposición para 30 minutos, ¿no es cierto? Pero bueno, en consideración al límite de tiempo. ¿Qué dice el tribunal? Yo estaría atenta a su respuesta. Bien, algo muy importante. Primeramente, muy buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, Álvaro. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es la distribución de tiempo, ¿no es cierto? La planificación que tú tienes que tener en una defensa de este tipo. Entonces no podemos dejar al azar las cosas más importantes que deberían haberse dicho y no se las pudieron decir, ¿no es cierto? Hay que ser bastante imperativo en este tema del tiempo, bastante tajante, porque va a ser la defensa que te va a dar tu título de grado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa sugerencia para la próxima defensa o para la defensa final, por favor, tomarlo muy en cuenta. Sin embargo, yo no sé, le daría 5 minutos, a lo mucho, para que nos pueda resumir todo lo que debería ser más importante, lo que debería haber dicho, como menciona el ingeniero Alex, para que podamos, no sé si es que había algo que se te ha escapado, entonces podamos contemplarlo ahí. Esa es mi sugerencia, no sé qué dice el ingeniero Francisco. Ingeniero Francisco. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlos y escucharte, estimado Álvaro. Bueno, en vista de que sinceramente lo más importante era esto, la ingeniería, y te has quedado a medias, entonces es como no podríamos evaluarte correctamente. Pero yo creo que a petición de tu tutor, lo más justo es que se te dé 5 minutos más y nos muestres de manera resumida lo que queda de tu ingeniería y tus conclusiones y recomendaciones. Observándote que esta petición ha sido aceptada en base que hace una interna. Si esto se repite en la pública, sinceramente, a mi criterio personal, como docente en la pública, estarías reprobado, estimado Álvaro. Pero adelante con los 5 minutos. Tienes la palabra, Álvaro. Gracias, muy amable. En el esquema de distribución óptica que tendremos nosotros en esta red, por cada hilo de fibra óptica que se tendrá, se ocuparán 64 usuarios, ¿no? Los cálculos para poder determinar el diseño de la fibra óptica, para ver si es factible o no es factible, se necesita determinar todas las potencias o pérdidas que tengan en cada equipo, cada splitter, cada fusión, hasta la ONT, ¿no? Los cálculos de presupuesto óptico, en este caso, tenemos en la distancia máxima de la red, que es 3.3 kilómetros, haciendo todos los cálculos según a las fórmulas que tenemos con la pérdida total, a la inserción de la potencia, las longitudes de la fibra óptica, tenemos
de menos 21.3 dBm, lo cual esto está dentro de nuestro rango que sería de menos 28 dBm, lo cual este diseño es factible para poderlo realizar e implementar. También tenemos lo que es el análisis del costos, lo que le va a costar a la empresa, a COTES, poderlo realizar, que es en el 6 Survey, que tiene un precio de 32.990 bolivianos, lo que es en la elaboración del diseño final, la elaboración de la documentación, la instalación de la red externa, siendo un total de 481.393,55 centavos bolivianos. ¿Ya? Eso es lo que le costará a COTES poder implementar esta red, tomando en cuenta que estos cálculos, este trabajo, este diseño es solamente para la planta externa. La planta interna que viene a hacer configuraciones para los equipos y todo eso, eso ya va por parte de la cooperativa, es la parte interna de la cooperativa. Tenemos lo que es el plano ASBIL, en el cual se ha realizado el diseño de la red, dimensionando y tratando de abarcar todo el sector de la zona Garcilaso y parte del barrio petrolero. Tenemos lo que es el esquema de fusión en el cual se indica qué hilos se fusionan con qué hilo de la fibra y hasta dónde va. Álvaro, te quedan 2 minutos. Sí, a las conclusiones, sí, eso te quería pedir. Sí, exactamente. En la conclusión sabemos que hoy en día en nuestros medios las redes GPON se encuentran en pleno auge, ¿ya? También la diversidad de aplicaciones que existen hoy día por esta pandemia nos hace utilizar cursos online o cursos virtuales, clases virtuales, utilizamos el Zoom, el Google Meet, el Skype, la plataforma que utilizamos en la universidad, por ejemplo. También el diseño de la red propuesta no se limita a solo cubrir la zona de Garcilaso, también tiene para cubrir a la zona del mercado campesino, zonas aledañas. También para la certificación de la fibra óptica necesitamos hacer pruebas de retrodispersión. En las recomendaciones, esta tecnología es una manera de mejorar opciones y ampliar las redes de acceso. Se debe realizar un recorrido de las rutas de tendido de fibra óptica. Se recomienda utilizar AutoCAD, Google Earth para poder realizar el diseño de la red. También se deben realizar permisos de uso de postes a la empresa CESA, plantado de postes a la alcaldía donde se los requiera. Se recomienda utilizar fibra monomodo. También se requiere que el personal de la instalación sea un personal calificado para la fibra óptica, ¿no? Una vez también concluida toda la red, construida, implementada, se necesita o se recomienda realizar todas las pruebas en todos los puntos de la red, en todos los splitters, todas las NAP, para poder tener una potencia excelente y poder tener, podríamos decir, que nuestra red estaría muy buena o en excelentes condiciones para su funcionamiento. Eso sería todo, licenciada, ingenieros. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a dar continuidad a la defensa. Como antes les había manifestado, el ingeniero Vaca tiene la palabra para realizar las observaciones y sugerencias. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Me gustaría, por favor, ubicarnos en la diapositiva de objetivos específicos, si podemos. Ahí está, ingeniero, los objetivos específicos. Ya, muchísimas gracias.
el primer objetivo específico nos dice realizar el análisis de la red propuesta para determinar la cantidad de usuarios. Este objetivo se lo ha cumplido a cabalidad. A mí me gustaría saber, o podemos ver la cantidad de usuarios por zona, o en este caso de la zona Garcilaso. ¿Cuántos usuarios tenemos? Este es un dato que tú lo pones como objetivo y por ende debemos tenerlo de manera bien precisa, ¿no es cierto? Y cómo nos hemos basado para obtener este número para poder proseguir con el proyecto. Eso sería... Ya, este objetivo, el primer objetivo que usted indica, se ha cumplido, ¿ya? Hemos recabado que en esta zona tenemos 1930 usuarios, en el cual se ha identificado o se ha realizado yendo a hacer el relevamiento, ¿ya? En el cual vemos nosotros, cuando nos acercamos a un poste, vemos cuántas acometidas de energía eléctrica tiene, y eso, cada acometida de energía eléctrica nos dice que es un usuario. En un poste pueden tener 3 acometidas eléctricas para 3 casas, ahí podemos determinar que son 3 usuarios, ¿no? Ya, Y así hemos llegado a... Perfecto, este dato es muy importante y este dato te debería permitir tomar decisiones en cuanto al equipamiento, en cuanto a la capacidad del equipamiento que vas a necesitar, ya sea activo o pasivo, ¿no es cierto?, solamente para esta zona. En ese sentido, a mí me gustaría saber la norma de cableado que has utilizado, no sé, tomando en cuenta que es un proyecto para COTES, ¿no es cierto? En el cuarto de telecomunicaciones, cuál va a ser la norma que se va a utilizar, cuál va a ser la disposición desde la acometida del servicio, ¿no es cierto?, en el cuarto de telecomunicaciones, y ya tomando el dato que tú tienes en el primer objetivo específico, de qué manera afecta en tu diseño e implementación de tu proyecto. Ya, las normas que vamos a utilizar en esto son las G, perdón, son las normas G984.1, la norma G984.2, la norma G984.3, en la cual nos indica en esas normas la que vamos a tener las especificaciones que tiene que tener la fibra óptica monomodo para poder utilizar, como también las especificaciones de los equipos que se tienen que utilizar, las configuraciones que tienen que tener. ¿Ya? Entonces se está utilizando normas y es muy importante eso especificar en tu documentación y también en la presentación que vas a hacer en la defensa pública, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros nos basemos en algún tipo de norma. Tenemos la EIA-TIA también, ¿no es cierto?, que se podría mencionar para el cableado o por lo menos para la parte del cuarto de telecomunicaciones, cuánto tiene que medir, o sea, nosotros tenemos que decirle a COTES, mira, tú necesitas un cuarto que mida tanto por tanto, tiene que tener estos equipamientos, tiene que tener estas distancias de equipo a equipo, etcétera, ¿no es cierto? Eso es muy importante ya en la implementación del proyecto, por eso es que yo te preguntaba eso. En ese sentido, a mí también me gustaría saber qué metodología se ha usado para el análisis de costo. Perdón, ingeniero, se entrecortó. Ya, sí, te decía que estos datos que yo te estoy preguntando son bastante importantes ya para la implementación del proyecto, ¿no es cierto? Las normas, los datos específicos y totales que tú estás proponiendo. Ahora me gustaría saber qué metodología estás usando para el análisis de costo. La No sé si me... metodología. Exacto. Ya. En esta metodología bueno, en sí la metodología del análisis de costo lo estamos viendo en el punto de vista metodológico,
que es en el top-down, en el cual hay ciertas 4 fases que tenemos. Lo que es los análisis de los requerimientos que tiene COTES, que ahí van en las normas que se van a tener que utilizar, como anteriormente hemos mencionado, realizar el diseño lógico, el diseño físico, también el documento de la red, y ahí es donde entrará lo que es la parte del presupuesto económico, podríamos decirlo, ya en el cual cada trabajo tiene su costo, cada instalación de las herrajerías, paso, duplo, terminal, raquetas, cruces aéreos, cruces subterráneos, están dentro de ese presupuesto. Ya, por ejemplo, en el diseño, he visto en tu análisis que tenía un valor de casi de 14,000. Hay metodologías como el CBA, que es el costo basado en actividades. En esta parte se ha tomado en cuenta el costo, el esfuerzo hora-hombre, cómo es que se ha llegado a ese monto, no sé, por decirte en el análisis. ¿Tenemos algo detallado de esto? En la elaboración del diseño final, por ejemplo, ahí tenemos 14,138, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha llegado a este monto? La metodología y el detalle de esto. Ya, esa metodología, bueno, ese detalle no lo he podido plasmar así en el documento. Bueno, no le he podido hacer un desglose, por decir, de lo que es la elaboración desde el plano, en AutoCAD, que tiene que ser georreferenciado, ya, con el mapa Google Earth, que casi en tiempo real se podría decir. También lo que son las elaboraciones en AutoCAD, eh, las planillas que se tienen que hacer, las medidas, los documentos o las características, por ejemplo, de cuando hacemos para la entrega de la elaboración final, se necesita entregar las planillas de medidas ópticas, y eso lo conseguimos o lo sacamos de una medición de OTDR. Y el personal que hace eso también tiene que saber leer un OTDR, saber cuánto eh, de pérdida tiene esa medida, pérdidas, todo eso, ¿no? Es también basado en personal calificado para poder realizar todo esto, porque no cualquier persona lo puede realizar. Ya, entonces justamente ahí viene el sentido de la pregunta, ¿no es cierto? Tengo entendido que este proyecto en realidad es una propuesta de proyecto porque no se ha implementado, ¿no es cierto? No se ha desarrollado. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando tú vayas con una propuesta de proyecto o con un proyecto a entregarle al gerente de COTES? Estés ahí en la mesa, en el comité o en el directorio, decirle, esta es la propuesta y tenemos la elaboración de diseño final que va a costar 14,138. Ahí el gerente te va a preguntar, bien Álvaro, por favor, detálleme por qué me va a costar 14,138. Y tú le vas a decir, bueno, que no sé o no lo plasmé en el documento. ¿Qué creerías que te van a decir en la presentación? ¿Será que te lo van a aceptar? Eso es muy importante, que tú tienes que respaldarte al menos en la parte de los costos. Por eso yo te pedía metodologías, ¿no es cierto? Hay muchas metodologías que hay que tomar en cuenta, porque no es algo, en realidad hay que tomarlo con pinzas, como se dice, de la parte de los costos. Eso te lo pongo para que lo analices y tal vez lo analices con tu tutor, si es necesario colocar este tipo de respaldo, ¿no es cierto? O sustento con metodologías investigativas, inclusive para sacar este tipo de análisis de costo. Porque yo no puedo ir a vender un helado y decirle a mi cliente, este helado te va a costar 1,000 pesos, y le va a preguntar, ¿por qué? No sé, porque yo quiero, ¿no es cierto? Entonces seguramente le dirá, mira, la leche cuesta 5 pesos, el cono cuesta 20 pesos.
realizar el envase del helado que necesita un especialista, yo le tengo que pagar al especialista $50. Entonces, ese tipo de detalle es lo que realmente cuenta en un proyecto. Y cuando tú vayas a presentar un proyecto, tienes que ir con estos sustentos. Entonces, de esa manera yo terminaría las preguntas. Simplemente como recomendación, estimado Álvaro, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, licenciada María, y gracias a los demás ingenieros. Le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas está? Buenas gracias, tardes. ingeniero. Tiene la palabra ingeniero Francisco. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada Sandra. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingenieros aquí presentes. Buenas tardes, Álvaro, como postulante a licenciatura en ingeniería. Muy bien, empezaré con la observación que se hizo anteriormente. Tu presentación me deja mucho que desear porque yo esperaba ver tu ingeniería, ¿no? Normalmente al pasarnos tu documento, nosotros lo leemos, ¿no? Tenemos un tiempo para leerlo y venimos a esta defensa, bueno, en este momento virtual, para aclarar lo que tú has hecho realmente. ¿Está bien? Porque los conceptos teóricos, evidentemente, ya los tenemos más o menos claros. Partiendo en eso, la primera recomendación sería que controles más tu tiempo. Quisiera que vayas nuevamente a la presentación de tus objetivos específicos, porque en base a eso es que tú tienes que cumplirlo, ¿no? Lo que tú me planteas como objetivo, me lo tienes que cumplir en todo tu documento. Si es que lo puedes poner, por favor. Ahí está, Inge. Perfecto. A lo largo de la presentación vemos algunos errores también en tu documento ortográficos. Podemos ver la palabra dimensionar con C de casa, siendo que esta es con S, ¿cierto? Partiendo con la pregunta o acotando la pregunta que dice el ingeniero Ignacio, necesitas tú ver lo que tú mencionas, ¿no? Dimensionar el tamaño de la ODN. Para esto hay dos formas de hacerlo, que es el dimensionamiento del número de usuarios a través de la capacidad técnica de infraestructura, que es en el cual tú nos dices la infraestructura que tiene cotas tiene la capacidad para tantos usuarios en tal lugar. Va por ahí. La segunda forma es que tú hagas un análisis estadístico, probabilístico de cuántos usuarios va a tener cotes en base a una serie de términos. Ambos son complejos, pero es un objetivo que tú has puesto y no lo has desarrollado correctamente. En el tema del cálculo óptico y el análisis de costes, ya me queda muy clara toda tu presentación. No tengo preguntas como tal, sino observaciones. ¿Está bien? En el tema de cálculo óptico, hay cierta experiencia en trabajos de tus compañeros que son referidos al mismo tema, el uso de la misma tecnología que es GPON. Y creo yo que lo justo es que se te mida con la misma vara, como podemos decir, o como dice la frase. Y es, en tu cálculo óptico, tú tienes que mostrarme no solo tu margen de sensibilidad en la recepción, porque tú nos muestras que tu potencia transmitida es 5 dBm y tu pérdida total es menos 21. A algunos de tus compañeros se le ha exigido que especifiques el cálculo de las pérdidas en mayor distancia y en menor distancia, y que compruebes que tanto la potencia de recepción en la ONT de menor distancia y en la ONT de mayor distancia respondan a la sensibilidad del equipo en dBm o si quieres relación señal-ruido en dB. Lo propio para menor distancia y lo propio desde la ONT hasta la OLT. En tu presentación y en tu documento solo tienes una, pero podría preguntarte si es que tú has hecho este cálculo. ¿Cuál cálculo? El cálculo de la potencia de recepción en la menor distancia,
la potencia de recepción en la mayor distancia y si estas corresponden a la sensibilidad de los equipos que tú has planteado. Y lo propio al revés, la potencia de recepción en la OLT que viene desde la ONT. Ya, el cálculo que he colocado en el documento es a la sensibilidad de mayor distancia, desde la OLT hasta la ONT, o hasta el usuario más lejano que hay en la red. Perfecto. Está bien, estimado Álvaro. Entonces solo has hecho ese cálculo. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que se requiere, a lo que he estado investigando y viendo, que si en la mayor distancia no podemos estar dentro del rango permitido, que es menos 28 dB, las menores, por más que sea en la menor distancia tengamos buena señal o buena recepción de sensibilidad de la transmisión de dBm, en la mayor distancia no nos servirá, ¿no? Es por eso que el cálculo solamente se ha hecho en la mayor distancia, porque al estar dentro del rango, en la mayor distancia, la menor distancia estaría igual dentro del rango permitido. Muy bien. ¿Y qué pasaría si a la menor distancia la potencia transmitida sale fuera del margen de recepción de potencia máxima de la ONT? ¿Estaría bien dimensionada tu red GPON? ¿Es Ya. posible? Podría ser posible que esté fuera del rango en la menor distancia. ¿Cuáles serían los efectos o causas de eso? Podría ser la fibra esté estresada o dañada, eso genera atenuación, los fusionadores, los técnicos que hayan ido a fusionar la fibra, eh, hayan hecho mal el trabajo, no hayan fusionado bien, no hayan limpiado bien los conectores, eso igual genera pérdida, ¿no? Eso sería lo que nos estaría afectando y eso habría que revisarlo en caso de que en la menor distancia no esté dentro del rango permitido. Correcto, está muy bien, pero eh, pienso yo que al igual que se le solicitó a tu compañero, necesitas tú mostrarnos esos 4 análisis. El análisis de la menor distancia de la OLT a la ONT, a la mayor distancia de la OLT a la ONT y su inversa. En la menor distancia, comprobar que no sobrepase, no el margen de sensibilidad, que es lo mínimo que te aguanta una ONT en recepción, sino el máximo, El sino máximo. el máximo. Entonces, tendrías que mostrarnos no solo un cálculo, sino 4 para que el cálculo, tu objetivo específico se cumpla. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Y el último punto en tu análisis de coste de material, ya tu objetivo específico, para terminar mi intervención, ya tu objetivo específico nos estás diciendo que solo tú vas a mostrarnos cuánto cuesta el equipo y los materiales. No así tu trabajo como ingeniero, que es el diseño y tantas cosas que mostraste al final. Entonces, esto que tú has mostrado en tu presupuesto no corresponde porque tu objetivo ya nos los dice bien claro que solo tú nos vas a mostrar la cotización de materiales, que a este nivel es lo correcto. Que tú puedes hacer lo otro, claro que sí, pero tú ya nos estás diciendo que eso lo vas a hacer de materiales. Entonces, colocarnos en el presupuesto diseño de la red GPON no va, porque no es parte de tu objetivo. Tienes 2 opciones, o modificas tu objetivo específico y anexas una metodología de costos o modificas tu tabla de costos para que responda al material.
¿Está bien? Está bien, ingeniero. Y mi última pregunta para terminar, ¿en base a qué criterio tú planteas los equipos que has mostrado a lo largo de tu documento? ¿Y por qué, si yo te preguntara, por qué ese equipo? ¿Por qué exactamente esa OLT que tú propones? ¿Cuál sería tu respuesta? Ya. El, en el que más se podría basar que recomendemos poder utilizar el equipo sería la OLT. ¿Por qué? Ya necesitamos que esa OLT del fabricante nos pueda proporcionar asistencia remota y completa, que esté, podría decir, 24/7, que tenga una persona que esté atento a cualquier fallo, a cualquier desconfiguración, algo que pase con el equipo, ¿no? También se necesita que ese equipo, esa OLT, no solo funcione con FTTH, también que funcione con FTTB, funcione con FTTN, que son fibras hasta el nodo, fibra hasta el edificio, que tenga compatibilidad con todas esas tecnologías de FTTX, ¿no? No solamente que se embarque a lo que necesitamos en este momento, sino que hay que tener visión a futuro. Tal vez más adelante Cotes va a querer ponerse en lo que es FTTB, que son fibra hasta el edificio, y va a tener que comprar otro equipo para poder hacer eso, ¿no? Y en lo que se quiere en este proyecto es que tenga visión ese equipo, no solamente no funcione con FTTH, sino con todas las FTTX, podríamos decir. Ya, perfecto. Para finalizar mi intervención, estimado, necesitas tú plantearnos a través de tu metodología top-down los requerimientos técnicos, que es todo lo que tú estás hablando, es decir, la OLT necesita tantos puertos, tanto de potencia, y en base a esos requerimientos técnicos, tienes que mostrarnos una tabla comparativa de equipos que están a la venta, de equipos comerciales. En base a esa tabla comparativa, tienes que concluir cuál de estos equipos se adaptan a tu propuesta. Entonces, eso tendrías que hacer y te lo dejo como observación, porque no puedes decirnos, Cotes necesita una OLT. Y como el ejemplo que te dijo el ingeniero Ignacio, si yo agarro ese proyecto, va a decir OLT de tales características, pero el comprador, que es Cotes, no va a estar cotizando o viendo cuál equipo cumplen tus criterios. Directamente tú tienes que decirle, este equipo de marca Ericsson, tal modelo. Entonces eso tiene que estar planteado en tu proyecto, siendo que es un proyecto a diseño final, ¿no? Entonces, y lo propio, los equipos que tú plantees tienen que ser respaldados con una cotización local que vaya en anexos. Y de esa forma ya estaría cumpliendo tus objetivos. Sin más, eso sería mi participación, licenciada Sandra. Muchas gracias, ingeniero Vaca, ingeniero Cortés. Yo estoy segura que todo el aporte que han brindado a Álvaro le va a servir de mucho para poder mejorar su trabajo. Y antes de nada, recomendarte, Álvaro, que tengas mucho cuidado con el tiempo. Para la defensa externa son apenas 20 minutos, así es que es menos o menos 10 minutos a tomar en cuenta. Y con esta experiencia, me imagino que ya va a poder participación. Habiendo concluido con las preguntas y observaciones, vamos a, vamos a dar lugar a la calificación, para lo cual necesitamos, te voy a sacar, mientras se debate, te voy a sacar